nosotros hemos pasado por reglas, estoy seguro que sí. Ya sea en un trabajo tiene reglas, quizás joven en la escuela tiene reglas, o simplemente en la casa, ya sea que vivas con tus padres o cuando vivías con tus padres, tenías reglas. Quizás te pusieron la regla de la hora de dormir o una regla para la hora de hacer la tarea. En fin, todos pasamos por reglas. ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos con las reglas? Pues cumplirlas, debemos obedecerlas. ¿Y por qué cumplirlas? Esa es otra pregunta. Quizás por el reconocimiento a que fulanito cumplió con todos estos estándares de reglas, o quizás por temor a un castigo, en consecuencia a no cumplir las reglas. Mientras estudiaba este pasaje, platicaba con mi esposa y me comentaba de una situación que viven los alumnos de preparatoria y de universidad cuando llegan. Su primer día de clases, era su primer año en la preparatoria, han pasado poquitos años, y ella llegó y lo primero que le dicen cuando están todos juntos ahí en la reunión, pues ahí están en la capilla, les dan la bienvenida y quizás joven que estás estudiando aquí o estudiaste aquí, no me dejarás mentir, después te leen las reglas. Y una de esas reglas es el contacto físico entre hombres y mujeres, tener cuidado con el contacto físico. Pues los muchachos en su primer año de preparatoria se quedaron tan marcados con esto, no contacto físico. Pasaron algunas semanas y una chica de su salón padecía que tenía algunos problemas de salud que le llevaban a tener convulsiones. Estando en el salón de clases, ella empieza con una convulsión, no se puede sostener, se va hacia atrás. Y había un muchacho ahí. Ella se va hacia atrás y el muchacho simplemente lo que hace es, y se quita. Todos lo vieron y dijeron, oye, espérate, ¿por qué no la agarraste? Pues bueno, es que no oíste lo que nos dijeron, tener cuidado con el contacto físico. Y parece una broma su respuesta, pero es una realidad que la regla fue prioridad sobre la persona. Quizás el temor al castigo de este muchacho le movió y dijo, no. Pero detrás de esto hay un afán de justificarse a sí mismo, decir, pues yo no hice nada. Si dicen que la agarré, yo no hice nada. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando llegamos a este pasaje, nos encontramos con unos líderes religiosos que están tratando de justificarse a sí mismos y anteponer las reglas antes que la necesidad espiritual, física y emocional de las personas. Nos encontramos con esta escena. Se enfocaban más en sí mismos, se enfocaban más en justificarse y sentirse bien con ellos mismos. Llevaban a cabo una serie de reglas que olvidaban el mostrar misericordia. Y es que, hermano, esa es la realidad del hombre. Sinceramente y tristemente, el hombre tiende a enfocarse a sí mismo y solamente en lo superficial, en lo que se ve por afuera, y descuida el mostrar misericordia al prójimo. Y estos hombres que nos encontramos aquí en Mateo 12, a los que Jesús habla, querían justificarse a sí mismos. No conocían la verdadera misericordia. Pero en todo el Evangelio y también en los demás Evangelios, Lucas, Marcos, Juan, vemos que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios que ha venido a morir por los pecadores y empezar a establecer su reino a través de la obra en la cruz del Calvario. Él venía a establecer su reino, Él venía, como cantamos hace un momento, a ese sacrificio, a disponerse en la cruz del Calvario para salvar y ofrecer misericordia global. Nos encontramos con Cristo, quien es el Rey de misericordia. Y porque Cristo es el Rey de misericordia, tú debes proclamar su misericordia. Ahora, hermano, la pregunta o la incógnita a contestar en esta mañana es, ¿cómo yo puedo empezar
a proclamar su misericordia. ¿Cómo empezar? ¿Cómo proclamar su misericordia? Y es que en este pasaje exactamente Jesús está dirigiéndose hacia los líderes judíos, hacia estos fariseos, y Jesús les enseñaría realmente cómo proclamar misericordia. Y esta mañana el primer punto, ¿cómo puedo proclamar su misericordia? Primera cosa, haz de Cristo el centro de tu adoración. Haz de Cristo el centro de tu adoración. Recordarás que nosotros hace algunos meses, quizás un par de años, estudiamos las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Ahí Jesús nos describía esto, las bienaventuranzas, la luz del mundo, la sal de la tierra, entre otras alegorías que Jesús hace. Pues cuando termina el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte abarca del 5 al 7, cuando termina este sermón, en Mateo 8, Mateo 9, Mateo 10, se nos registra una serie de 8 milagros, hermano. 8 milagros. Y es interesante porque tú vas leyendo el Evangelio de Mateo y de repente milagro tras milagro, milagro tras milagro, sanación tras sanación. En Mateo 8 encontramos algunas escenas en donde Jesús está realizando milagros y quisiera que ojeáramos tantito ahí Mateo 8 rápidamente. Y en Mateo 8, Jesús sana a un leproso, sana al siervo de un centurión, sana a la suegra de Pedro, saca el demonio de un gadareno, todo esto en capítulo 8. Mateo capítulo 9 sana a un paralítico. Después, en una misma escena, tenemos a la hija de Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Sigue la historia, sigue la escena, dos ciegos reciben la vista, un mudo habla. Y todo esto, hermano, es para hacernos notar que Jesús está preocupado por las necesidades físicas de las personas. Jesús está interesado en traer sanidad, Jesús está interesado en traer salvación. Jesús realmente estaba ayudando al necesitado, Mateo 8 y 9, con toda esta serie de milagros. Y por si fuera poco, en el capítulo 10 se enfoca en el discipulado, llama a los 12, hey, ustedes también van a ir a predicar, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, ustedes hagan esto también, salgan y vayan. En Mateo 9 tenemos esta escena donde Jesús dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y entonces vayan con ellas y háblenles de Cristo y sánenle. Entonces, hermano, el Evangelio de Mateo nos hace notar que Jesús está teniendo un alcance global. Está sanando a judíos y entre ellos a gentiles y también llamándoles a servir. Mateo 9, el publicano, lo llama y dice, ven y sígueme. Jesús es el Hijo de Dios que había descendido a realizar las obras de Dios a través de hacer estos milagros para que sirvan como señales que esta gente vea que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey que esperaban. Él es el Rey que esperaban. Sin embargo, había un grupo de líderes religiosos llamados los fariseos que no querían ver y reconocer esto. No lo querían ver, no lo querían reconocer, y son precisamente los que encontramos al inicio en Mateo 12, versículos 1 al 8, el pasaje que predicaba la semana pasada nuestro hermano Molina, donde los discípulos van ahí caminando con Jesús, recogen espigas, recogen estas tal vez granos de trigo, y en día de reposo, y los líderes, quién sabe de dónde salieron, son como esos oficiales que de repente te salen en la carretera, quién sabe de dónde salieron, y dice, a ver, ¿por qué están haciendo eso en día de reposo? ¿Por qué están haciendo esto en día de reposo? No es lícito. Y otra vez, se enfocaban en la regla y no la persona. Realmente después de un día de camino, estos discípulos tenían hambre. Jesús les contesta con 2 escenas del Antiguo Testamento y le dicen, David, ¿no leíste en 1 Samuel 21 cómo David tiene hambre, va huyendo y toma los panes de la proposición que era consagrado al Señor? A los sacerdotes también tomaban de ellos y David no tenía ahí parte. Los sacerdotes, como en el día de reposo ellos también llevan a cabo sus labores, ¿y por qué no les hacen nada? Y Jesús entonces le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, citando a Oseas 6:6.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y es que había esta ley a la que ellos se apegaban. En Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo, el día de reposo, será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Santifica el día de reposo. Y ellos se enfocaban tanto en esta regla que descuidaban el objeto real de la adoración, el rey que había llegado. Mira, hermano, es interesante que ellos trataban de guardar el día de reposo para el Señor, y cuando el Señor está entre ellos y enfrente de ellos no lo reconocen. Y Jesús les dice: id pues y aprended misericordia quiero y no sacrificio. Y se pegaban tanto a esta regla, tanto a esta ley, que entonces encontramos la escena siguiente, Mateo 9. Jesús en la misma región va a la sinagoga de ellos, va a su templo, y de repente, versículo 10, he aquí, había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mira, se están pegando tanto a la regla. Se están pegando tanto a la regla. Marcos 2:27, en un pasaje paralelo a este, nos dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no al revés. No al revés, no el hombre por causa del día de reposo. O sea, el día de reposo fue creado para el goce y el disfrute del hombre, para que reposara de todo su trabajo, para que se consagrara al Señor, tuviera su relación con Él, y no al revés. Sin embargo, estos líderes religiosos, estos fariseos, ponían tanta carga sobre esta regla que dicen: no, mira, no vaya a ser que tú estés comiendo ahí y de repente se te caiga algo en el sembradío, y eso ya no es lícito, porque no debes de sembrar en día de reposo. Y ponían tanta carga, y mejor añadían más reglas, que no comas ni bebas en el patio para que no se te caiga algo ahí. Y ponían tanta carga. Y entonces también suena tanto las palabras que el hermano Miguel predicó en Mateo 11, cuando dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Deja a un lado toda esa carga que solamente es religiosidad y ten una relación conmigo. Pero estos judíos y fariseos no lo podían ver. Ahora nota la pregunta de ellos en el versículo 10. Y aquí había uno que tenía seca una mano paralizada. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Nota, hermano, que estos líderes religiosos sabían que Jesús podía sanarle. O sea, le preguntan sabiendo que puede sanarle. Le preguntan sabiendo que tiene la disposición para sanarle. Ellos sí sabían, sí reconocían, pero no querían adorarle. No querían adorarle. Y los judíos simplemente le preguntaron con el fin de acusarle de la violación del día de reposo. Y sabe, esto nos dice teóricamente que los judíos reconocían, estos líderes religiosos reconocían el poder de Dios, pero no se rendían a Él, porque se apegaban más a cumplir con una religiosidad y una tradición que ignoraban a Jesús, el objeto de la adoración, y a la necesidad del hombre. Y este pasaje presenta una realidad que es el legalismo. Estos hombres tendían al legalismo. Imponían cargas en el día de reposo. El legalismo tiene que ver con buscar obtener el favor de Dios a través de mis obras, a través de lo que yo hago. Y estos hombres pintaban para eso. Es que si yo hago esto, entonces seré más espiritual. Buscaban el favor de Dios en base a obras. Querían sentirse bien consigo mismos. Ya lo hice, ya hice esto. Buscaban tal vez reconocimiento. Y el reconocimiento, el legalismo, también les llevaba al egocentrismo. Y dejaban a un lado la adoración a Dios. Y en este caso, las necesidades de los hombres. Y sabes, hermano, tenemos también la otra cara de la moneda, hablando un poquito acerca de esto, legalismo versus liberalismo. Bueno, pues entonces me relajo y vivo de mi vida así, así. Y el punto aquí
es que tanto el legalismo como el liberalismo, hay un problema con ellos. Tienden a dejar a Dios a un lado y la persona misma se pone en el centro. Tanto el legalismo como el liberalismo tienden a dejar a Dios a un lado y la persona se pone en el centro. Tal vez la persona que tiende al legalismo, sentirse bien en base a su reconocimiento, sentirse bien en base a sus obras. El liberalismo, quizás la persona, pues vivo para mis placeres, le doy rienda suelta a mis deseos, y tienden el mismo problema, que es dejar a Jesús en el centro de tu vida. Y Jesús le está hablando a este grupo de líderes religiosos y le dice: primero que nada, haz de mí el centro de tu adoración. Haz de mí el centro de tu adoración. Y entonces es momento de detenernos y preguntar: hermano, ¿por qué sirves? ¿Por qué sirves? Hermano o hermana que estás involucrado en algún ministerio, ya sea varones, femenil, jóvenes, música, sonido, limpieza, ¿por qué haces lo que haces? ¿Quién está en el centro de tu adoración? Porque estos líderes ahí estaban sirviendo, pero el centro de su adoración era otro. Gálatas 1:10 dice Pablo abierta y tajantemente: pues busca ahora el favor de los hombres, o busco ahora el favor de Dios, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Ya no sería siervo de Cristo. O quizás del otro lado de la moneda, hermano o hermana, joven o señorita, que no estás comprometido con Cristo ni con su iglesia, ¿para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Vives para ti, satisfaciéndote a ti mismo con otras cosas que no son Dios? El dinero, quizás, la diversión, el entretenimiento, las relaciones o el reconocimiento. Y estás dejando a un lado al Señor. Esta semana estudiaba el libro de Eclesiastés y nos encontramos a el rey Salomón, el más sabio después del Señor Jesucristo. Y él dice: voy a investigar, en pocas palabras, y empieza a buscar la satisfacción y el verdadero goce en placeres, en deleites, incluso en la religiosidad. Por ahí tenemos un capítulo en Eclesiastés 5 y dice: ¿sabes qué? Todo es vanidad, todo provoca fatiga, todo provoca fatiga. Y esto pasa cuando no está Cristo en el centro de tu vida. Y lo primero que quiere que haga Jesús, estos líderes, estos fariseos, es que pongan a Cristo en el centro de su vida. Porque cuando ponen a Cristo en el centro de su vida, las cosas cambian. Las cosas cambian. Imagínate dos hombres que buscan guardar el Sabbat, el día de reposo. Esta ley que están siguiendo aquí. Y dos hombres, el primero de ellos busca guardar el sábado simplemente por justificarse a sí mismo, simplemente por decir que cumplió. ¿Cómo crees que va a ser el sábado para él? Va a ser una serie de reglas. No, me quedo quieto y no hago esto y no hago lo otro. Va a ser difícil cumplirlo, va a ser fatigoso. Pero el hombre que guarda el sábado por en realidad disfrutar de su comunión con Dios, en realidad reposar, será una bendición para él ese sábado. Nota que las cosas cambian cuando está Cristo en el centro. Cristo en el centro. Llevad mi yugo, es ligera mi carga, dice el Señor. Cumplid, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Llevad mi yugo, es ligera mi carga. Es diferente cuando Cristo está en el centro de tu vida, Sabes, hay una necesidad de Cristo en tu vida. Hay una necesidad de Cristo en la vida de tus hermanos. Y estos hermanos, estos líderes religiosos que estaban en la sinagoga, desviaban a otros con sus acciones y con sus intenciones, y no ministraban a otra gente y no le guiaban, no le inclinaban hacia Cristo. Hacia Cristo. Ten cuidado con el legalismo, porque aparta la verdadera adoración a Cristo. Y otra vez Jesús está enseñando a estos líderes religiosos acerca de cómo llevar a cabo el ministerio, acerca de su ministerio mismo, y le dice: primero haz de mí el centro de tu vida, el centro de tu vida.
Pero no solamente tenían que cambiar el centro de su adoración, el centro de su vida, sino también tenían que cambiar el centro de su ministerio. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente haz de Cristo el centro de tu adoración, haz de Cristo y de su amor el centro de tu ministerio. El centro de tu ministerio. Y entonces en versículo 11, a la pregunta de los fariseos de ¿es lícito sanar en día de reposo? Jesús les contesta y les dice, una oveja. Una oveja. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Jesús les quiere hacer notar que es correcto mostrar misericordia a los animales en día de reposo, cuanto más a las personas que sufrían. Y en pocas palabras, en el siguiente versículo les dice, pues sí es lícito, sí es lícito. Y va con el hombre y sin hacer trabajo alguno, con el poder de su palabra, le dice, extiende tu mano. Y este hombre extiende su mano y lo sana, y lo sana. Y le dice, sí es lícito sanar en día de reposo, ver por las necesidades en el día de reposo, incluso anteponer la necesidad de la persona, en este caso, sobre la regla. Jesús les quiere hacer notar el centro de su ministerio. Y en Juan 10 se nos relata, en versículo 7 en adelante, Jesús se presenta como el buen pastor. ¿Y te acuerdas lo que dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor, ¿qué dice? Da su vida por las ovejas, por las ovejas. Y luego lo compara, pero el asalariado, cuando ve venir al lobo, deja ir las ovejas y sale corriendo. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo amo y me sacrifico por las ovejas. A Jesús le importaba sus ovejas, se desvivía por ellas. Primero para sanar espiritualmente y físicamente. De hecho, con esto Él estaba haciendo la voluntad del Padre, que es traer otras ovejas, que es morir por la salvación de los pecadores. Quisiera también hacer uso de Lucas 15, porque en Lucas 15 se nos presentan tres cosas perdidas. ¿Recuerdas? Una oveja, una moneda y el hijo pródigo. Pero en las primeras dos parábolas, la oveja, ¿te acuerdas esta escena del pastor con las ovejas? Dice, ¿qué hombre si se pierde una oveja no deja ir las 99 y va tras la oveja que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la echa gozoso en sus hombros. ¿Y te acuerdas qué dice el último de la parábola? Pues dice así: les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La siguiente parábola, se pierde una moneda, una dracma. La mujer anda buscando por todos lados esta dracma, encuentra la dracma, encuentra la moneda, se goza. ¿Te acuerdas qué dice? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que procede al arrepentimiento. Hermano, Jesús había venido a esta gente y vio su necesidad espiritual. Mateo 9, cuando llama a Mateo el publicano, a Leví, también le dice, id pues y aprended misericordia. Estos líderes religiosos tenían que entender el ministerio de Cristo, que Cristo vino a sanar, que Cristo vino a salvar. Él estaba mostrando a estos hombres las características y el corazón de su ministerio. Y el corazón de su ministerio son personas. Son personas. Y las palabras de Jesús retumbaban, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque servían al Señor, pero les importaba más su reconocimiento. Les importaba más su religiosidad, una serie de reglas, que ver por el bien espiritual y la necesidad de las personas. Llegar al corazón de las personas mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario y el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Y Jesús quiere que cambien el centro de su ministerio. Y lo cierto, hermano, es que también Jesús aquí nos está enseñando a nosotros. Porque a veces se nos olvida que el ministerio son personas.
Y cuando digo que son personas, me refiero a velar por sus necesidades espirituales. Y porque velas por sus necesidades espirituales, también velas por lo que le aflige, su necesidad física, su necesidad emocional. Oh hermano, bendito Dios por los hermanos que juntan las tarjetitas que ustedes llenan para hacer una lista de peticiones. Bendito Dios por aquellos hermanos que esa lista de peticiones la toman y se ponen a orar todos los miércoles a las 8 de la mañana. Bendito Dios por aquellos hermanos que agarran el teléfono y se ponen a marcar a los hermanos para ver por sus necesidades espirituales. Pero es necesario, no que solo unos lo hagan, es necesario que todos nos involucremos, porque hemos recibido del Señor misericordia y también debemos mostrar misericordia. Y pues, y aprender misericordia quiero y no sacrificio. Oh hermano, es necesario ir por aquel hermano que está pasando por necesidad. Es necesario ver por el hermano que no ha venido y se encuentra alejado de su comunión con Dios y decirle: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Recuerdo que saliendo con algunos hermanos a evangelizar, a invitar por las casas hace muchos años, un grupo de hermanos dio con una hermana acá por Pablo Olivas y Camino Real hacia abajo, y fue interesante que ellos pues iban con el fin de evangelizar y con el fin de invitar, y se topan con una hermana y dicen: no, pues yo iba ahí hace muchos años. Sí, ¿cómo no? El pastor Julio, sí, la iglesia bautista de Genesaret, sí. La hermana Leonor. Y como hermanos, esta hermana tenía un problema en su cabeza, con sus nervios, ya no podía caminar bien. Y un grupo de hermanos y una hermana dijo: yo voy por ella y la traigo. Un día el camioncito, por alguna razón, no estaba el hermano que iba, no pasó por ella. No pasamos por ella. Y esta hermana, como pudo, tomó un taxi y se vino. Hermano, hermana, es necesario ir por ellos. Es necesario mostrar amor. Es necesario velar por las necesidades espirituales de los demás, pero me temo que muchas veces no hacemos espacio. Me temo que muchas veces invertimos más en otras cosas, pero nunca en tener misericordia, así como Jesús lo ha tenido por nosotros. Tim Keller, en su libro Ministerios de Misericordia, dice: la misión de la iglesia como agente del reino es aliviar los efectos del pecado en todas las áreas de la vida, incluyendo la psicología, lo social, la economía y la física. Es como nuestra labor como iglesia, no solamente del pastor, no solamente de los líderes, es tu labor como miembro de una iglesia, es tu labor como oveja, ir tras otras ovejas y velar por las necesidades espirituales de ellas. Y Jesús quiere no solamente que cambien estos líderes religiosos el centro de su adoración, sino que también cambien el corazón de su ministerio. Y entonces les lleva al siguiente punto. Nos lleva al siguiente punto. No solamente este amor y misericordia es necesario mostrarla en la iglesia, en el área de tu ministerio, sino que también este amor y misericordia debe mostrarse en cada área de tu vida. Y por eso, tercer y último punto, haz de la obra de Cristo y de su misericordia el estilo de tu vida. Haz de la obra de Cristo y de su misericordia el estilo de su vida, el estilo de tu vida. En el versículo 14 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Versículo 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Es interesante que estos líderes religiosos se quejaban porque recogían granos el día de reposo, se quejaban porque Jesús sanaba el día de reposo, cosa que no debería de hacer para ellos. Pero estos sí tienen tiempo para planear una muerte en día de reposo.
Versículo 15, sabiendo Jesús esto, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús se aparta de ahí, como dice el pasaje, y sanaba a todos los enfermos que había entre ellos. Le seguía bastante gente. Este pasaje antecede a la escena de la alimentación a los 5,000 y cómo se junta mucha gente, pues ya va siguiéndole mucha gente con el fin de que le sanara, y le sanó, y le sanó. Y el hermano Alberto, el juez, predicaba de esto, cómo la gente quería la misericordia de Jesús, pero no quería a Jesús quien da la misericordia. Y muchas personas tal vez no iban genuinamente, sinceramente, pero como quiera Jesús la sanaba. No negaba sanar, no negaba su misericordia. Ninguno de los que acudieron o que le llevaron a Jesús volvió defraudado. Jesús nunca se negó a sanar, a salvar, a mostrar misericordia. Si no los curaba físicamente, su vida podía ser difícil, la vida de los enfermos, e incluso llegar a morir antes. Pero si no los curaba en lo espiritual, todos aquellos que fueron irían al infierno. Él tenía una necesidad primordial, que era su bien espiritual. Su bien espiritual. Jesús tenía misericordia, sanando y salvando a los pecadores, y con esto demostraba que Él era el Mesías prometido, el Mesías que el pueblo esperaba. Y entonces, mira, Él sanaba a todos, hacía de esto su estilo de vida, pero a partir del versículo 18, Mateo cita Isaías 42. Mateo hace mucho esto, de repente está hablando de Cristo y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese la escritura, ¿cuándo? Y cita pasajes del Antiguo Testamento, y aquí Mateo cita Isaías 42, y Isaías 42, versículos del 1 al 4, es interesante, porque Isaías nos presenta 4 cánticos que tienen que ver con Cristo, y verán mucho esta frase, he aquí mi siervo, y dice algo del siervo. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50, Isaías 53, son aquellos cánticos que hablan del siervo. ¿Te acuerdas qué dice Isaías 53? Que habla acerca de los sufrimientos del siervo de Cristo, como oveja fue llevado al matadero. Y Mateo cita Isaías y versículo 18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. He aquí mi amado, he aquí el que yo he escogido, pondré en él el espíritu y a los gentiles anunciará juicio, anunciará juicio. ¿Sabes? Jesús cumplió con todos los aspectos de la profecía de Isaías, cada uno de ellos. Por eso Mateo dice, para que se cumpliese, como está escrito. Cumplió con todo uno de ellos, con cada uno de ellos, y en este caso al proclamar justicia a todas las naciones. Esta frase que aparece al final del 18, y a los gentiles anunciará su juicio. Proclamar justicia a todas las naciones. En Juan 10, el pasaje que nombré hace unos momentos, Jesús está hablando y dice, también tengo otras ovejas y debo traerlas, haciendo alusión a los gentiles. Jesús cumple su obra de traer sanidad, de traer salvación, de morir en la cruz del Calvario para sanar los pecados de todo el mundo. Jesús cumple con traer justicia, Y ahora esa justicia es manifiesta a nosotros. Mira o escucha lo que dice Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora parte de la ley, la que cumplían y la que querían cumplir estos líderes religiosos, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él, no solamente lo de Israel, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es manifestada. Mira la obra de Cristo prodigando misericordia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí Cristo está
mostrando cumplir la ley al morir por nosotros. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La obra que Cristo haría es salvar al mundo de sus pecados. Y Él sigue obrando, y Él sigue manifestando su misericordia, Él sigue proclamando su ley en el corazón de las personas. Y ahora Él sigue obrando y trayendo a otros también para que sean justificados. ¿Sabes a través de quién? A través de los creyentes. Y eso nos incluye a ti y a mí, a través de los creyentes en todo el mundo. Hermano, nosotros somos esos embajadores de Cristo. Y hacemos el ejemplo de Él para también seguir proclamando su misericordia. Haz de la misericordia de Cristo que tuvo contigo, haz de esto tu estilo de vida, tu estilo de vida. Mira, la profecía o lo que cita Mateo de Isaías sigue, y mira cómo dice el verso 19 y 20. No contenderá ni vocerá, ni nadie oirá en las calles su voz, refiriéndose a la primera venida de Cristo como una personalidad apacible, afable, tranquila. Versículo 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Está citando Isaías otra vez y checando este pasaje, la caña, como un palito así lo ubicas, hermano, lo que se hacía con esto es que los pastores en aquel entonces hacían un instrumento musical. De hecho, a lo mejor alguno de nosotros lo ha visto, que juntan varios pedacitos de caña, les hacen un cortes y con esto empiezan a tocar como si fuese una especie de flauta. Pero la caña que está, como dice aquí, cascada, otra traducción dice casi quebrada, pues no se le da mucho uso. De hecho, está a punto de desecharse, ya casi no sirve. El pábilo que humea, aquella llama que ya queda bien poquito y se está extinguiendo y simplemente está saliendo el humo, pues ya casi se acaba, ya casi se acaba. Pues sabes, esto hace referencia a que la caña cascada, la caña casi quebrada, el pábilo, la mecha humeante, lo que tienen en común estas dos cosas es que son cosas que casi se están agotando, que casi son desechadas por lo mismo. ¿Y sabes lo que hace Jesús? Pues Jesús tratará con profunda y genuina compasión, con tierna compasión al que casi se está agotando, al que casi se está agotando. Él impartirá fortaleza al débil, a todo aquel que languidece y pida ayuda. Él sanará al enfermo. Él buscará y salvará a los publicanos y pecadores. Él consolará a los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Él dará ánimo al temeroso, dará seguridad al que duda, alimentará al hambriento y concederá perdón a los que se arrepienten de sus pecados. Mira todo lo que Jesús está haciendo. Él seguirá manifestando su misericordia al que casi está agotado. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él sigue manifestando su misericordia. Y como decía nuestro hermano Mendoza el día de hoy, tú puedes descansar en esa misericordia. Tú puedes descansar en esa misericordia. Pero, hermano, también hay una aplicación para nosotros, porque como Jesús ha manifestado esta misericordia al mundo, también nosotros debemos mostrar misericordia a la caña cascada y al pábilo que humea. Esas cañas cascadas y pábilos que humean también, simbolizan aquellos débiles en la fe, aquellos heridos espiritualmente y al borde de perder por completo su relación con Dios. Y como congregación tendremos que ir por ellos y hablarles.
Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No sacrificio. Id pues y mostrad misericordia. Recuerda que aquellos a quienes parece apreciar menos el Evangelio son los que más lo necesitan. Bueno, nunca debemos olvidar lo que Jesús expresó en la casa de Mateo cuando estaba cenando con él y con otros pecadores y publicanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, 12 y 13. Quisiera terminar con una ilustración que el mismo Jesús pone, y es que Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Vamos ahí tantito. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Recuerdas la actitud del intérprete de la ley? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y entonces le cuenta esta historia de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, un camino peligroso, un camino inseguro. Es asaltado, es despojado, sus bienes lo dejan ahí tirado, golpeado. Y aparecen en escena primero dos personajes. El primero de ellos, un sacerdote, que está a cargo de interceder por el pueblo. Y va y lo ve ahí tirado y pasa de largo. Tal vez dice, pues no hay que juzgarlo. Tal vez decía, es un camino peligroso, me van a hacer lo mismo a mí, es una trampa. Pasó de largo. Pasó el levita también, que estaba a cargo de ministrar por las necesidades del bien espiritual, lo ve ahí tirado y pasa de largo. Tal vez dice, pues no me quiero contaminar, pasó de largo. Pero la Escritura dice, versículo 33, pero un samaritano, que ni se llevaban entre sí los judíos y samaritanos, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Y lo vio, y no solamente ve su necesidad física, procura por su bienestar emocional, pero Jesús también quiere llegar más allá, que veas por su necesidad espiritual. 34, y acercándose a él vendó sus heridas, y echándoles aceite, vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y no le importó correr el riesgo de que también lo asaltaran. Y vio por él y sus necesidades. Y le dijo a otro, pues cúralo. Y todo lo que te dé, después me pasas la cuenta a mí. Cuídale de él. Cuida de él. Y Jesús le preguntó a este intérprete de la ley, ¿quién pues fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Ve, mira cómo termina el pasaje en 37. Ve, hermano, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Misericordia. El mandamiento, sabes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, oh hermano, ¿quién puede cumplir con esto? ¿Quién verdaderamente ama al Señor con todo su corazón? ¿Quién dice, he amado a mi prójimo como a mí mismo? La realidad, hermano, es que nadie puede.
porque en nuestro duro corazón muchas veces tendemos a justificarnos y a mirar por nosotros mismos. Tú no has amado al Señor como debes, no hemos amado a nuestro prójimo como debiéramos. Fallamos, nos envanecemos en nuestras propias necesidades, caprichos, y descuidamos la necesidad de los otros. Pero es ahí donde está lo hermoso del Evangelio. Porque aunque tú has fallado, tú puedes acercarte al Rey de Misericordia. Aunque tú has fallado en no amar como debiéramos, Dios sigue mostrando su misericordia contigo. Quien en Cristo sí amó al Padre con todo su ser, quien en Cristo sí ama al prójimo de una manera inagotable. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Tú puedes acercarte al Rey de Reyes que presenta misericordia. Primera de Juan 1:9, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Oh, si tú y yo hemos fallado en mostrar misericordia, si tú y yo hemos fallado en mirar por la necesidad de los otros, si tú y yo nos hemos envanecido con nuestros propios caprichos y deseos, tú puedes venir al Rey de misericordia. Tú puedes vivir también mostrando misericordia. Sí, tú puedes vivir mostrando misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque el Rey de misericordia te ha mostrado a ti misericordia. Y entonces, como le dijo Jesús a ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Oh líder religioso, oh fariseo que estás aquí y no entiendes aquí cómo llevar a cabo el ministerio. Haz de Cristo el centro de tu adoración. Haz de Cristo y de su amor el centro de tu ministerio. Haz de Cristo y de su obra en la cruz el estilo de tu vida. Porque Cristo es el Rey de misericordia. Tú debes proclamar su misericordia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor, Señor. Gracias por tu profundo amor, en que nosotros, siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Señor, nosotros no podemos cumplir la ley. Fallamos. Nos desviamos. Tenemos una intención oscura que va tras nuestro reconocimiento, tras nuestra gloria propia, tras justificarse a nosotros mismos. Pero gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia, porque ahora, Señor, en ti yo puedo proclamar la misericordia que tú has mostrado, Señor. Padre, te pido por nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender. Misericordia quieres y no sacrificio. Gracias por tu palabra, te pedimos que haga mella en nuestros corazones, que transforme nuestros corazones y nos ayude a vivir por ti y para ti, mostrando el amor a los demás, Señor. Danos de tu gracia, en nombre de Cristo Jesús. Amén.